pues nada, si empieza a grabar, ahí está, empieza a grabar la sesión. Esa es una buena idea. Gracias por decirme lo de que algunos no se pueden conectar. Por favor, si yo no puedo hacerlo antes, ustedes avísenle a sus compañeros que la clase la grabaré. Después de grabar la clase, cuando termine de grabarla, voy a poner no, no puedo hacerlo ahora, pero seguramente el link para observar, para ver la clase, podría ponerlo específicamente de esta que se está empezando a grabar, podría ponerlo a eso de las 10:30, casi las 11, que en principio es más o menos el mismo material. Pero bueno, vamos al lío. Son 7:51. Vamos a empezar. Luego van a decir que no damos clase. Pero sí pretendemos dar clase. Empezamos ya de manera inmediata hablando de los números reales. Hay varios de sus compañeros que se han conectado ahora apenas en el horario que les corresponde. Vuelvo a decirle a sus compañeros de las 7 de la mañana. Si no se quieren desconectar, no pasa nada. Voy a estar viendo casi lo mismo. Eh, a veces, según yo, doy lo mismo, pero no ha faltado algún amigo que me dices cosas totalmente diferentes cada que te levantas y hablas. También se lo creo. Lo que hice fue enviar un video, grabarlo, lo puse en mi canal de YouTube. Ustedes podrán ver la liga en el chat de esta sesión. ¿Sí? Es el primer comentario, es la liga del video de YouTube. Así que ustedes pueden ver la exposición más teórica con un poco más de detalles de esta primera clase que corresponde a números reales. ¿Sí? La idea del canal, les decía, es que si ustedes, para comodidad de ustedes, si ustedes quieren suscribirse, es mucho mejor porque cada que suba yo material de las clases les va a llegar un anuncio. Este ya subió un nuevo video, ¿eh? No me quiero hacer famoso ni ganar pasta, pero si se puede, pues qué mejor, ¿no? Mejor que sacar provecho de los alumnos. Nah, no, solamente por favor esténse al tanto de las clases que vaya subiendo, sobre todo por el material que pretendo dar, pretendo que sea un poco más extenso. En este material he introducido lo que son los números reales, además de introducir lo que son los números reales, empiezo a hablar de los intervalos. La importancia de los números reales es porque en general los números reales son los números con los que tú y yo convivimos y los usamos para todo. ¿Sí? Y ustedes que estudian ingeniería, que pretenden ser ingenieros, seguramente los números reales van a ser números que ustedes van a estar viendo toda la vida. A lo mejor en algún momento van a ver números complejos, pero en general solamente vemos números reales. ¿Cómo se comportan los números reales? Algunos llaman y dicen que los números reales son un continuo. Normalmente los denotamos por una línea recta a veces se le ponen flechas. Flecha a la izquierda me quiere decir que me voy a menos infinito, flecha a la derecha quiere decir que me voy a más infinito, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo los números reales, hay una cosa que es importante que debemos tomar en cuenta. ¿Cómo me ubico en la recta real? ¿Cómo me ubico? Supongan ustedes que están en una habitación donde todo está oscuro. ¿Qué necesitan hacer para no estar, ustedes están ciegos además, qué necesitan hacer para ubicarse y no pasar dos veces por el mismo sitio? Ubicarse en un punto medio. Déjame decirlo, a lo mejor quisiste decir esto, tomar un punto de referencia. Ah, ok. ¿Sí? Si tú vas Sí. avanzando y te golpeas con una pared, con una puerta, perdón, con la esquina de la mesa, no vas a querer pasar por ahí. Entonces vas a ir a tientas y más o menos vas a ubicar donde lo tienes. El punto de referencia de los números reales es el cero. El cero tan inocente, tan que no vale nada, es el punto de referencia. ¿Por qué? Porque una vez que yo estoy en el cero, hacia la izquierda tengo los negativos y hacia la derecha tengo los positivos. ¿Sí?
Ahora, hay una cosa muy importante que es el orden de los reales. Si yo tengo dos números reales, solamente tengo tres opciones. A eso se le conoce como la tricotomía. Se oye terrible el nombre, pero así es el nombre. Se le conoce como la tricotomía dentro de los números reales. ¿Qué quiere decir la tricotomía? Yo tengo dos reales A y B. Si tengo esos reales, solamente tengo tres opciones. O A es igual a B, o A es mayor que B, o A es menor que B. Solo eso. A menor que B, A mayor que B, A igual a B. ¿Qué decimos cuando A igual a B? Decimos que están en el mismo sitio en la recta real. ¿Qué decimos? ¿Qué entendemos cuando A es menor que B? Entendemos que A está a la izquierda de B. ¿Qué entendemos que A es mayor que B? Que A está a la derecha de B. Eso es lo único que nosotros entendemos. No necesitamos otra cosa que inventar cuando tenemos A mayor que B, A menor que B. Si A es mayor que B, entonces ¿en dónde está A con respecto a B? A la derecha, ¿no? A mayor que B, A está a la derecha. A menor que B, A está a la izquierda. Eso nos ubica y nos dice cosas muy importantes. Por cierto, cuando dije estas dos nociones, A menor que B, A mayor que B, dije algo del cero, dije algo si eran positivos, si eran negativos estos números, A y B. No dije. ¿Por qué? Porque en realidad no nos interesa mucho, para cuestiones de desigualdad, no nos interesa mucho dónde está el cero. Lo que nos interesa es lo que se llama la posición relativa de orden de estos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa importante tiene el menor que? Por ejemplo, si yo escribo esto, eso lo leo de la siguiente manera. X es mayor que 0. ¿Sí? Y si algún profesor malintencionado les dice, ¿me puede encontrar usted el conjunto solución de esa desigualdad? ¿Qué debo hacer? La primera cosa que debo hacer es entender qué está escrito. ¿Sí? Para entender qué está escrito, hago uso del lenguaje de los conjuntos. ¿Qué digo? Este de aquí es el conjunto de todos los números X reales, tales que X es mayor que 0. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo esto? A ver, dije, vamos a entenderlo. Escribo en conjuntista, en el lenguaje conjuntista, y cuando yo veo eso escrito en el lenguaje conjuntista, si ustedes son como yo, la primera cosa que me dan ganas es de vomitar, no entiendo a veces muy bien cómo se escribe. La notación conjuntista a veces puede ser pesada, sobre todo cuando no estoy acostumbrado a ella. Pero si yo estoy acostumbrado a ella, no pasa nada. ¿Cómo me acostumbro? Pues leyendo cada vez más libros de matemáticas. Por cierto, les tengo una mala noticia. Casi todo, si no les gusta el lenguaje conjuntista, casi todo, a partir de ahora, casi todo lo que ustedes estudien estará escrito en ese lenguaje. Porque no hay otro lenguaje más preciso y más universal que el lenguaje conjuntista. ¿Sí? De hecho, el lenguaje conjuntista no solamente se usa en las matemáticas y nació ahí. Los números reales tales que X es mayor que 0. ¿Qué me está diciendo eso en términos de desigualdades? Cuando yo agarré A mayor que B, B mayor que A, dije, uno está a la derecha del otro. Cuando yo digo X mayor que 0, primera cosa, ubiquemos el 0 porque sabemos que el 0 existe. Por cierto, de repente he escuchado discusiones de gente que se siente muy sabia y dice si el infinito existe o no. Y, bueno, el infinito existe y no solamente existe, hay infinitos de muchos tamaños. Y los infinitos se pueden sumar, restar, multiplicar. No, sí, restar puede que no, pero sumar, multiplicar y exponenciar. ¿De acuerdo? Pero bueno, tengo el 0. Ahora la X, ¿dónde está? ¿Está a la derecha del 0? Y solo a la derecha. La X no puede estar a la izquierda. Entonces,
está en toda esta zona. X está en toda esta zona. ¿X puede ser 0? No. ¿Por qué no No. puede ser 0? Porque tengo la desigualdad estricta. ¿Qué quiere decir la desigualdad estricta? X es mayor que 0. Si yo hubiera puesto X mayor o igual que 0, esta es la desigualdad no estricta y ahí sí X podría ser 0. Pero en este momento no estamos en este caso porque solamente pusimos X mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en esto. La manera en la que yo puedo representar, que usualmente se representa, es, como dije, X mayor que 0 y X no lo toca, 0 no lo toca, X no toca 0, entonces normalmente lo represento con una bolita y esa bolita no la relleno. ¿De acuerdo? Esta bolita es el 0. Y sombreo hasta más infinito. Si ustedes lo representan así, este de aquí es la primera representación gráfica de la solución a esta desigualdad. Otra manera de escribirlo es en el 0 pongo un paréntesis y aquí es más infinito. ¿Sí? Esta es otra manera de representarlo. Del lado del 0 pongo un paréntesis y a la derecha del 0 sombreo completamente. ¿De acuerdo? Ahora, como en la notación de intervalo, ¿cómo se escribe? En la notación de intervalo se escribe 0 más infinito, paréntesis. ¿Por qué pongo 0, paréntesis 0? Pongo paréntesis 0 porque el 0 nunca lo toco. Puede estar muy cercano al 0, pero nunca lo toco. ¿Por qué pongo más infinito? También le pongo paréntesis, porque el más infinito nunca se toca. Nunca. ¿Sí? En el video de la clase explico un poco más todos los diferentes tipos de intervalos que hay, ¿eh? Así que comercial aparte, vean el video para que vean todos los distintos intervalos que hay. En los problemas que voy a estar escribiendo no voy a regresar y repetir todo lo que digo ya en el video, más bien voy a estar usándolo. También tomen en cuenta que la mayoría de ustedes ya llevaron un curso de cálculo en el bachillerato. Bueno, eso dice la teoría, ¿no? La práctica también se las vieron complicadas, ¿no? A ustedes les tocó el bachillerato ya con pandemia, ¿no? El año pasado. Algunos de ustedes lo vivieron, así que por eso pretendo no ser un incordio en esto. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? De verdad, si tienen alguna duda, pregunten. Sí se entiende. Sí, perfecto. Vamos, seguimos. Ahora, vamos a poner otro, un poquito más complicado. Y este otro un poco más complicado será así. A ver, si yo tengo 2x más 1 menor que x menos 2, por ejemplo, y me dicen, bueno, ¿por qué pongo menor que? Ah, sí, porque ahí puse mayor. Ahí menor que. Ahora lo que yo quiero hacer es resolver. Me piden otra vez, a ver, resuelva esa desigualdad. ¿Qué es? ¿Cuál es la solución de esa desigualdad? Pues lo que voy a hacer es, al igual que las igualdades, que las ecuaciones, lo que voy a hacer es despejar la X. ¿Sí? ¿Cómo despejo la X en las igualdades? Tenemos que, por ejemplo, bueno, ir eliminando, por ejemplo, del lado derecho pasaríamos al lado izquierdo restando una X, ¿no? Uh -huh.
y el 1 del lado izquierdo, perdón, tendríamos que Pasaría, pasarlo del otro lado, ¿sí? ajá, Normalmente lo que exacto. hacemos, todo mundo es lo que hace, es que las literales, para resolver una ecuación de ese estilo, las literales o una desigualdad, las literales se pasan todas a la izquierda y los términos sin literal se pasan a la derecha. Pues vamos a hacer esto. Entonces tengo 2x, este no lo muevo. Esta x está sumando, ¿cómo pasa del otro lado? Restando. Restando. Y esto permanece igual, ¿sí? Menos 2, ya no escribo esta porque ya la puse aquí, más 1, pasa del otro lado, restando. Y esto es 2x menos x, ¿cuánto es? X X. Y esto es menor que menos 2 menos 1, menos 3. menos 3. Ahora díganme, ¿cuál es el conjunto solución? Lo escribimos de manera conjuntista primero. Es el conjunto de todos los x en los números reales, tales que X es menor a 3. x menor que menos 3. Ah, sí, perdón. Si lo escribo como de manera gráfica, ¿qué es lo que tengo que poner? Primero, el que conozco, menos 3. ¿Qué hago ahora? Ubicar dónde se encuentra X. Sí, ¿dónde está x? A la izquierda del que es. A la izquierda. ¿Por qué? Porque es un menor que. ¿El menos 3 lo toco? No. No, No. porque es un estricto también. Entonces, esta es una representación gráfica. Otra representación gráfica, ya la hago con menos cuidado, es esta. Pongo un paréntesis. El conjunto como intervalo, el conjunto solución, pues pongo menos infinito, coma, menos 3, paréntesis a ambos lados. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿No? No. Perfecto. Muy bien. Pues ya vieron, esto es bien fácil. El lunes hacemos examen, ¿no? No, no se preocupen. El lunes todavía no hacemos examen, porque el examen va a abarcar problemas más complicados que esto. Entonces, no se preocupen por el momento, sí se preocupen porque al final va a ser un poco más complicado todo, ¿no? Entonces, ahora, fíjese que, perdón, de repente se escucho que tomo, es que voy tomando café porque soy adicto al café y además de eso, la garganta, si no tomo café, luego se pone mal. Vamos a hacer, fíjense el problema que vamos a hacer ahora, ¿eh? Vamos a hacer este problema. Menos 2 más x menor que 2x más 1 menor que x más 3. ¿Sí? Muy bien. Si se fijan ahora, he hecho un problema un poquito más complicado. ¿Por qué digo que es un poco más complicado? Lo he hecho un poco más complicado porque tengo dos desigualdades juntas, pegadas, casi como luego escribo los intervalos. ¿Sí? Pero ¿cuál es el principio que debo seguir? Las X solo tienen que estar de un lado. Sí, en este caso, fíjense, lo que voy a hacer es que las X las voy a ubicar en el centro. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo voy a hacer en el centro? Fíjense, la desigualdad, el término de la desigualdad que está hasta la izquierda tiene una X solamente. El que está hasta la derecha tiene también una X. Evidentemente lo escribí así para poder cancelar la X. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo cancelamos la X? Que está en el primer término y en el tercer término. Pues una vez que lo pasen en medio, pues
Ajá, lo que Eh, tengo que hacer es restar X en los tres términos. ujú. De esa manera, las desigualdades no van a cambiar. ¿Sí? Entonces, voy a poner menos 2 más X, déjenme lo pongo así, para que se vea claro qué es lo que estamos haciendo, menor que 2X más 1 menos, déjenme borro aquí para escribirlo bien, más 1 menos, perdón, menos X, menor que X más 3 menos X. ¿De acuerdo? Ujú. Perdón, es que me detuve un poco porque la plaza está sola, abren hasta las 11 de la mañana y de repente vi un ruido y tuve que ver qué es. No vaya a ser la Llorona y luego yo aquí solito. A ver, entonces, ¿qué pasa con el X? X, X menos X, ¿qué le pasa? Se cancela, ¿no? X Se menos cancela. X, 0. Este otro también, X menos X, se cancela. Entonces, miren, voy a tener menos 2, menor que, ahora, 2X menos X, X. X. X solito, menor que, X menos X se va. Ah, me faltó más 1. Ya estoy todo emocionado porque se canceló la X de los dos lados. Todavía debe estar el más 1. Entonces tengo menos 2 menor que X más 1 menor que 3. ¿De acuerdo? Sí. ¿De qué manera puedo dejar solamente a X sola? Pasando el más uno que está en medio hacia uno de los dos lados. Lo pasamos, fíjate, esta es la única diferencia que hay a cuando nosotros usamos ecuaciones. En este caso, como tengo las desigualdades, tengo dos desigualdades, tengo que sumarle a los tres, Ok. no a un solo lado, ¿eh? Atención con esto. Entonces tengo menos 2, menos 1, menor que X, más 1, menos 1, menor que 3, menos 1. ¿Por qué pongo el menos 1? Para ilustrarles lo que voy haciendo en los tres términos, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, entonces, menos 2 menos 1, Menos 3. menos 3, menor que, este es un cerito, menor que X, 3 menos 1, 2. 2. Muy bien, de manera gráfica, de manera conjuntista primero, ¿cuál es la descripción de este conjunto? Esto es el conjunto de todos los números reales, X en los reales, tales que X es mayor que menos 3 y X es menor que 2. ¿De acuerdo? Así lo escribimos. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, fíjense. De manera, aquí le vamos a poner más infinito, menos infinito. Fíjense cómo lo voy a hacer de esta manera que parece un poco más complicada, pero solo para que vean lo siguiente. Tengo menos 3, tengo al 2. ¿Sí? Incluso voy a usar este color. La desigualdad X mayor que menos 3, ¿qué conjunto me da? De menos Menos 3 a 3, infinito. de menos 3, que no lo considero. ¿Hacia dónde, Hacia la Maximiliano? Hacia el infinito. Hacia más infinito, porque todos son mayores que menos 3. Ujú. La otra desigualdad, la voy a poner con otro color. X menor que 2. El 2, solo pongo la bolita porque no la voy a considerar. ¿Y qué es lo que me está marcando menor que 2? ¿Dónde pueden estar las X? De Pues en a la el izquierda del infinito. 2. en el intervalo de menos 3 a 2.
Eh, no, solamente esta desigualdad. X menor que 2. Hacia el menos Hasta infinito. el infinito. Todo hasta el menos infinito, ¿no? ¿Sí? Esta desigualdad, la roja, me da este conjunto, el rojo. Esta desigualdad me da el conjunto verde. Ahora sí, quien me dijo que solamente me daba un intervalo. ¿Cuál, como me dice, se cumple esto y se cumple esto? ¿Cuál es el intervalo solución? El intervalo solución es Menos 3 a 2. lo que es al mismo tiempo rojo y verde. ¿Sí? Ujú. Aproveché este problema porque cuando veamos ecuaciones de segundo grado, desigualdades de segundo grado, vamos a usar mucho este tipo de representación, este tipo de herramienta para ubicarnos bien en cuál es la solución. ¿De acuerdo? Fíjense en esto. ¿Cómo lo escribo ahora? Paréntesis menos 3, Paréntesis, menos 3, 2. 2, paréntesis. ¿De acuerdo? Profe, ahí no vamos a poner un paréntesis en la recta. Depende. Les dije yo, hay dos maneras de hacerlo. ¿Cuál es la otra manera? La otra manera es esta. Pongo mi paréntesis, pongo, de hecho el paréntesis lo puedo poner así, el verde, no, perdón, este es el rojo, me equivoqué de color. Este es el rojo y este es el verde. Ah, ok, perdón, es que ¿Sí? no había visto los circulitos de arriba, pero sí, Sí, no, no. gracias. Se usa cualquiera de las dos notaciones, es válido, circulito o paréntesis. Yo no tengo preferencia por cuál usar, a veces uso el círculo, a veces uso el paréntesis. ¿De acuerdo? Ah, ok, sí, gracias. ¿Alguna duda de esto? No. Bueno, yo tengo una, profe. Entonces, si siempre que tengamos, digamos, como en este caso, que tenemos, digamos, dos desigualdades y Ujú. queremos que la X se quede sola, lo que le pase a la X para que se quede sola, ¿siempre va a aplicar para los otros dos lados a los que esté? Sí, sí, siempre. Ok. Porque si solamente lo pasas a uno, tu desigualdad se va a, vas a hacer algo incorrecto. Para que las dos desigualdades se mantengan, lo que le hagas a uno le debes hacer al otro. ¿Sumaste? Tienes que sumarle a los tres miembros. Ah, ¿Restaste? ok. A los tres miembros. ¿Multiplicaste? A los tres miembros. ¿De acuerdo? Sí, gracias. No, de nada, de nada. Eso es importante, ¿eh? Porque en este caso solamente estamos sumando y no hicimos más. Pero el día menos pensado, cuando ustedes se den cuenta, vamos a estar multiplicando, vamos a estar dividiendo y al mismo tiempo en dos desigualdades. Ujú. Y se debe hacer en los tres miembros. Muy bien. ¿Alguna duda? Este, ¿puede haber más de tres desigualdades? Más de dos desigualdades, no, si tienes X. Ah, ok, Sí, sí, sí. Me hiciste dudar, ¿eh? Porque estaba pensando, o sea, te voy a ser sincero, ¿eh? No voy a quedar aquí como, o no voy, no, mi intención en clases nunca pretendo es que ustedes crean que yo soy el sabelo todo, porque no es así. Eh, pero siempre vas a tener solamente dos desigualdades como esta. Lo que sí pudiera ser, ojo, lo que sí pudiera ser es que tuvieras un sistema de desigualdades. ok, Así como tenemos sistemas de ecuaciones, que tuvieras sistemas de desigualdades. Entonces lo que tienes que hacer es resolver una, resolver la otra y ver qué es común a los dos. está bien. Pero yo creo que solamente eso, ¿no? Creo que
eso sería lo más cercano a lo que tú estás diciendo, ¿eh? Ujú. De que hubiera más Más desigualdades. desigualdad. Pero así bonitas, acomodadas como ya las puse yo, solamente puede haber dos. En general es lo más complicado que te puedes encontrar. Cualquier otra cosa se reduce a eso, si Ok. están todas en línea. Sí. Sí. Y la razón, estoy pensando para darte una buena razón de eso, es porque solamente, la idea es solamente tener una X al final. Y la X solamente puede estar en una de las desigualdades, en uno de los elementos. Normalmente va a estar en el del medio. Ajá. Sí, está bien. Vale, Gracias. perfecto. Muy bien. Pues vamos a ver otro problema, ¿no? Porque si no, pueden decir que no nos gusta trabajar y a nosotros nos gusta trabajar mucho. A ver. Vamos a ahora. Las desigualdades que no son estrictas las usamos con un menor o igual. El menor o igual normalmente hacia donde nos va a dirigir es hacia un intervalo, pero ese intervalo es cerrado. Déjenme pongo esto, lo explico con más detalle en el video, pero esto me va a dar el intervalo cerrado 0, 1. ¿Sí? O de esta forma, cerradito y esto. ¿Sí? Este es el intervalo 0, 1. ¿Por qué? ¿Por qué el intervalo se dice cerrado? Pues se dice cerrado porque tiene todos sus puntos, ya lo veremos con detalles y lo veremos en este curso. El límite de todos los que están dentro del intervalo existe y lo alcanzas. O sea, puede ser 0, puedes agarrar el valor de 1. En la desigualdad que tenemos y que yo acabo de escribir, me dice, del lado izquierdo me dice 0 es menor o igual que x. ¿Qué quiere decir eso? Que tu x siempre es mayor que 0, pero podría ser también 0. ¿Sí? Hay dos chances, mayor estricto o también podría ser igual a 0. Por el lado derecho me dice, tu x va a ser menor que 1, pero también podría ser igual a 1. ¿De acuerdo? Sí. Y si yo le hubiera borrado la desigualdad, el intervalo es abierto porque solamente me diría, tu x no puedes alcanzar a 0. Es mayor, pero no puede ser igual. Tu x es menor que 1, pero no puede ser igual a 1. ¿De acuerdo? Los intervalos no son como las puertas. Las puertas están abiertas o cerradas. En el caso de los intervalos, puedes tener un intervalo que esté cerrado por un lado y abierto por el otro. En este caso vas a tener este intervalo. 0, voy a poner esto aquí, 1. Y tu intervalo sería esto. ¿Cómo se escribe? Se escribe 0, 1, abierto. Este intervalo se dice que está abierto por la derecha, cerrado por la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Quién me marca dónde está cerrado, dónde está abierto? El menor o igual, si la desigualdad no es estricta o si la desigualdad es estricta. ¿Sí? Vale, Entonces por perfecto. eso nos dijo que no rellenáramos el círculo hace rato, porque eso significa Estos de que... aquí, ¿no? Ujú. Sí, eso significa que lo alcanzas o que no lo alcanzas. Si tienes un circulito no relleno, es porque no lo alcanzas y porque el intervalo es, en ese lado, es abierto. Ok. ¿Sí? Sí. Lo importante de los conceptos, de este concepto de abierto o cerrado, es porque te ayuda a hablar de cercanía. ¿Sí? El principio fundamental, ya lo veremos, para estudiar funciones, es qué pasa alrededor. A veces las funciones no están definidas en un punto, pero podemos decir, a veces incluso podemos definirlas ahí en ese punto donde no está definida por lo que pasa alrededor. ¿Sí? Ese tipo de cosas tiene aplicaciones
ya que estoy en eso. De hecho, es que esto ya está terminando. Son 8:25. Solamente déjenme decirles, los conceptos de cercanía tienen aplicaciones incluso que no van más allá, que van más allá de las matemáticas. Por ejemplo, ustedes son estudiantes todos de primer ingreso, ¿no? En ingeniería. Sí. Bueno, pues todos ustedes, aunque no lo crean, comparten cosas en común. Muchísimas. Entonces, por ejemplo, está Obed Alejandro como alumno. Yo puedo saber cosas de él, no por conocerlo él personalmente, sino por preguntarle a Francisco Daniel, que a lo mejor ni siquiera lo conoce, o a Carlos Ramírez, que a lo mejor tampoco lo conoce, a lo mejor nunca ha cruzado una palabra, Omar González, o Lucy López, Iván Vázquez, Maximiliano y Josué, que son los que me aparecen, no estoy mencionando a los otros, por otra cosa, son los que me aparecen ahora en la pantalla. Yo puedo saber cosas de él por preguntarle a los otros, a los que he mencionado. Esa es la importancia del concepto de cercanía. El principio de las funciones, y se cumple, es tú puedes saber qué pasa en este punto o cómo definir la función para que sea continua si te fijas en lo que pasa cerca de ti. Los intervalos sirven para eso. ¿Sí? Es sorprendente, pero funciona. Bueno, le dejamos hasta aquí. Voy a dejar de grabar la clase, pero la tendrán disponible